Hoy vamos a hablar sobre la historia de CONAREC, una institución única en el mundo. No existe otro lugar más que en Argentina que se reúnan los residentes de cardiología para hacer ciencia. Y esto es un tema fundamental. Y tenemos la oportunidad de tener a dos personas muy importantes dentro de esta institución. Uno, el doctor César Del Siti, jefe de cardiología del Hospital Italiano, que ya por los años 80 fue el iniciador, junto con otro grupo de médicos, de esta importante institución. Y a su vez tenemos al doctor Darío Igonikov, ex residente del Instituto Denton Cooley, que es el actual presidente. Nos vamos a detallar cada uno de los pasos de cómo esta institución se mantuvo durante 36 años inalterable en la formación y en la educación. César. Gracias. En realidad, el germen del CONAREC fueron las jornadas interresidencia de cardiología. No existían jornadas interresidencia de la especialidad, sí existían de clínica médica, por ejemplo. En realidad fue una iniciativa personal, pero que fue seguida rápidamente por un montón de colegas a cuales fuimos convocando y todos rápidamente se sumaron a la idea. Tal es así que las primeras jornadas que se hicieron en 1980 en el Hospital Italiano, donde yo era jefe residente en ese momento, participaron residentes no solo de todas las residencias de Buenos Aires, sino también de Córdoba, de Rosario, y a todos se los fue convocando uno a uno, y todos en realidad presentaron mucho entusiasmo. Esas jornadas eran jornadas que tomaban toda una semana, era exclusivamente actividad científica, y participaban en ese momento todos los líderes de opinión que estaban en sus respectivos temas, y fue en realidad un germen que se ha mantenido. Probablemente yo, pensándolo ahora, digo, pues ¿sabes por qué no tuvieron el nombre de una persona? Sino se iba pasando y eran los residentes, los dueños de la actividad, y no es que se identificaban con una figura, sino con los nuevos residentes. Lo mismo surgió con los registros CONAREC. El primer registro lo hicimos en el año 90, 10 años después, que fue un registro de angina inestable e infarto, y ahora creo, ya vos lo dirás mejor después, no sé en qué número andan ya, pero ya un montón de registros. Pero en realidad fue una idea que prendió, y eso es lo que creo que lo que tiene valor, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época lo importante era jerarquizar las residencias que organizaban y que los residentes presentaban trabajos, y los grandes médicos de aquella época, Favaloro, el doctor Oliveri, el doctor Bertolazzi, el Rosenbaum, eran los coordinadores de las actividades, y los residentes hacían presentaciones, sí, realmente organizadas por una residencia y un grupo de gente que avalaban. ¿Y hoy cómo estamos? Y hoy, 36 años después, yo les puedo contar el CONAREC que nos tocó vivir. Nosotros vivimos, en mi caso en particular, yo vengo viviendo los registros desde el CONAREC 19, que fue el registro de fibrilación auricular, que incluyó 927 pacientes. La verdad que un registro bastante importante, multicéntrico, que abarcó la gran mayoría de los centros de nuestro país. Y bueno, y un CONAREC diferente en el sentido de la masividad, de la cantidad de gente que hoy en día está representada en este consejo. ¿Cuántos son? Hoy en día, después del censo 2015, somos aproximadamente 1.200 residentes distribuidos alrededor de 128 centros a nivel nacional. Interesante, yo creo que dentro de todos los registros, al no tener conflictos de intereses, son muy creíbles, porque realmente están hechos de gente donde los intereses son querer ver la realidad de nuestro país. Me parece que eso tiene un valor muy grande. Contanos de la revista, que ya nació en el año 85. La revista hoy está en su año 31. La realidad que es una revista que ha tomado otro nivel de jerarquización. El año pasado, por suerte, hemos podido indexarla en la Tindex, gracias a un montón de trabajo de camadas posteriores de residentes, camadas previas, disculpen, de residentes que han trabajado un montón en todo esto. Ahora, nuestra idea de la revista es seguir en el tiempo en forma ininterrumpida, como lo venimos haciendo, y lograr que esto tenga la misma calidad que tiene ahora en este momento. César, 30 y pico años atrás, ¿vos pensaste que esto iba a llegar a esta realidad? ¿Cómo lo veías? En realidad no, yo lo veía primero como una aventura. Una aventura, uno siempre trata de llevar cosas adelante,
pero en realidad no pensé, pero creo que, vuelvo a decir, el hecho que no estuviera identificado con una figura, sino con la institución, claro. que es la residencia, ha hecho que siga. Y una cosa importante, en las primeras jornadas, un tema que se discutió y se hizo una encuesta, fue el estado actual de las residencias. Hablamos de un montón de años atrás, el estado actual y las falencias que tenían, qué requisitos debía tener una residencia. Y justamente mañana en la Ciudad de Cardiología hay una reunión para discutir ese tema. Es un tema que sigue vigente, que hay cosas que se han mejorado y otras no tanto, pero realmente se planteaba desde el principio lo científico y lo organizativo, lo formativo de una residencia, ¿no? El nombre actual de CONAREC es Consejo de Residentes de Cardiología y nació como Comisión Nacional de Residentes de Cardiología, y realmente ese nombre no se pudo sostener porque lo nacional tiene que ser del Estado y esto es independiente, y yo creo que es un poco el valor que una institución independiente siga manteniendo anualmente las jornadas que son multitudinarias y donde sigue apostándose a la educación. Contanos cómo estamos en eso. Y la realidad es que hoy en día seguimos bajo los mismos criterios, o sea, mantener un CONAREC independiente, un CONAREC independiente de tanto el Estado como las diferentes instituciones, y la idea nuestra es seguir con esta autonomía que nos caracteriza. Desde CONAREC también es lindo ver que miembros y expresidentes de CONAREC como vos, hasta al día de hoy, y después que fueron presidentes de la Sociedad Argentina de Cardiología, siguen teniendo esa esencia y esa llama de CONAREC que es tan linda y que nos caracteriza a los que hemos pasado o que estamos pasando por esta etapa. A mí me parece que lo distingue también es una escuela de líderes, porque creo que sin tener una estructura organizativa tan fuerte, ustedes siguen autoayudándose en el sentido de tener jornadas, de dar cursos permanentemente de actualización, y yo creo que es un núcleo generador de líderes, y yo creo que es lo que necesita muchas veces Argentina y las sociedades científicas, tener líderes que siempre vayan un poquito más adelante para crear una mejor medicina. ¿Cómo lo ves? Me parece que en realidad CONAREC es el semillero de los justamente los directivos de las sociedades científicas, de las sociedades cardiológicas. Es una escuela donde, bueno, el directivo de la CONAREC tiene que hablar con sus colegas, convencerlos de las ideas, tratar de rescatar fondos para organizar las actividades, tratar de armar actividades interesantes, y bueno, eso es lo que se hace en todas las sociedades científicas, así que en realidad es una escuela para participar también en otras sociedades. Sí, esto que decís es muy importante, porque las sociedades científicas de nuestro país siempre citan a CONAREC para participar, porque yo creo que es otra visión y es una forma de integrarse a las grandes sociedades, porque no nos olvidemos que CONAREC es una sociedad de paso. Después de 4 o 5 años, bueno, viene otra camada, y esto es lo interesante, cómo se va generando un núcleo de crecimiento continuo, y yo creo que esto lo vemos plasmado en los 36 años del éxito que hoy es CONAREC. Así que muchísimas gracias, y espero que más o menos en estos pocos minutos quede claro de lo que es esta institución. Muchísimas gracias.